Presente. Estrellita, Presente. Evelyn, De, Vale Gómez, Presente. Rafa, Presente. Saúl, Presente. Gali, presente. Jenny, Presente. Edith, Presente. Leslie, Presente. Anita, Presente. Jime, Presente. Vale Pérez, Areli, Presente. Diego, Presente. Vale Rivas, Presente. Ángel, Presente. Vale Torres, Presente. Krishna Yaeli. Bueno, muy bien. Entonces, el día de hoy el doctor Héctor nos va a hacer favor de dar la clase. Entonces, vamos a poner mucha atención porque es un tema muy importante, ¿eh? Como bien señala la doctora, hoy vamos a platicar un poquito acerca de lo que son los determinantes sociales de la salud. Este va a ser un tema recurrente que van a ver particularmente en todas las clases del Departamento de Salud Pública. El siguiente año, pues es un, es una parte fundamental de la materia de promoción de la salud. Bueno, que ahora no todavía no, ustedes todavía van a llevar el plan anterior, entonces todavía van a llevar promoción de la salud, porque ya el plan seguramente se va a modificar para la siguiente generación. Entonces es un tema que pues se van a familiarizar por él, digo con él por costumbre, ¿no? Prácticamente, porque lo vamos a estar tomando constantemente, una y otra vez vamos a regresar a él y constantemente vamos a regresar a él y pues van a ver que, me dejen nada más avanzo a donde vamos a ir. Eh, es, es un tema, como les decía, constante, van a regresar a él muy frecuentemente, pero bueno, vamos a tratar de explicar y platicar un punto bien importante, ¿no? Eh, Quisiera empezar, bueno, esos son los resultados de aprendizaje, esto es lo que en esta unidad ustedes deberían eh, de conseguir, ¿no? Como resultado de aprendizaje, de revisar este tema en estas sesiones. Señalo, identificar problemas de salud pública directamente relacionados con los determinantes sociales de la salud, así como con Peña Nieto, que todavía todo era por corrupción, pues bueno, podríamos asumir que el comportamiento de las enfermedades en nuestras poblaciones está determinado por estos determinantes sociales, ¿no? Y esa es parte de lo que vamos a tratar de platicar en este ratito que vamos a estar juntos. Les presento, ese es el pueblo donde en el año 2002, sí, en el año 2002, creo que ninguno de ustedes había nacido todavía. En el año 2002 hice mi servicio social en la Sierra Gorda de Guanajuato. La Sierra Gorda es parte de la Sierra Madre Oriental que atraviesa los estados de San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, ¿no? Si recuerdan sus clases de geografía. Mi pueblo se encontraba en la Sierra Gorda, que en lo que le pertenecía a Guanajuato, en el municipio de Victoria. Y pues bueno, esta es una fotografía actual de Google Maps de cómo está el pueblo. La primera pregunta es, ¿ustedes ven el pueblo? ¿Quién me dice
dónde creen o dónde les parece que estaba el centro de salud en este pueblo? ¿Dónde se le imaginan que estaba? Como en la parte más abajo, se ve como ahí más ¿Por como un dónde? edificio. ¿Este? Abajo a la izquierda. ¿Este donde está el Ahí. puntero? Sí. No, esa era la telesecundaria. No era el centro de salud, esa era la telesecundaria. El centro de salud es esta pequeña estructura que se ve ahí. Ahí pasé un año de mi vida completo, todavía me acuerdo. Esto lo traigo a colación porque, bueno, es importante conocer. Cuando yo llegué a hacer mi servicio social, aprendí muchas cosas que viviendo en la ciudad y estudiando en nuestras escuelas, a veces no somos conscientes de la realidad que se vive en gran parte del territorio del país, ¿no? Eh, un pasante de medicina es todo lo que tienen estas personas en muchísimos, muchísimos kilómetros a la redonda. El hospital más cercano a este pueblo estaba en San Luis de la Paz, que es otro municipio, es otro pequeño gran pueblo que tiene Guanajuato, está al norte de San Miguel de Allende, muy al norte de San Miguel de Allende, donde había un hospital no con muchos recursos, obviamente sin terapia intensiva, un hospital de segundo nivel con los 4 servicios básicos, pero estaba a 2 horas y media para vincular esta parte con lo que es el comunitario y conocer y compartir la situación con la que viven estas personas. Juan, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Es que vi que me salió. Creo que se trabó, no lo Sí, sé. sí, se trabó un poquito, pero sí. Ya me escuchan, perdón. Entonces, pues no van a conocer mucho de cómo es esta realidad en nuestro país, ¿no? Lo cual, pues bueno, es lamentable, pero otro gran determinante en la actualidad. Yo a mis hijos, a mi hija, a mi hijo, no los mandaría a hacer un servicio social a un pueblo tan alejado con la gran inseguridad que se vive actualmente en el país, ¿no? Entonces, eso también es muy comprensible y se entiende cómo funcionan estos determinantes sociales que vamos a tratar de enumerarlos. Ubican este señor, ¿no? Es muy famoso Sí, últimamente. Sí. ¿Están al tanto de lo que dijo hoy en su participación en el Foro Mundial, en el Foro Económico Mundial de Davos? ¿Sí saben lo que dijo? ¿Han visto las noticias? No, y no. no, no, y no. Palabras más, palabras menos, dijo que si él quería tomar cualquier país con fuerza excesiva, lo podría hacer, pero que no lo haría porque es muy buena persona. No, aparte de amenazar a la Unión Europea con aranceles y todo lo que está haciendo con las deportaciones, el Golfo de América y ya no el Golfo de México, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si digamos estas dos cosas que bueno, que trato de compartirles, un servicio social, una comunidad alejada, a mitad de la Sierra Gorda, a mitad de la nada, diría yo, y estas presiones macroeconómicas y sociales que están impulsando por este señor. El ejemplo de la falla del ácido fólico, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Sí, sí, porque, bueno, asumo que hicieron la lectura. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde podríamos identificar o en qué nivel podríamos identificar de los determinantes sociales de la salud el que yo vivo en un pueblo a mitad de la Sierra Gorda? ¿Y dónde podríamos identificar las decisiones y todas las consecuencias que están acarreando las decisiones de este señor? ¿No? ¿Nadie? Bueno, sigamos entonces. Pues creo que son los de Trump serían las, ¿cómo se dice? Las determinantes estructurales
Ajá. y lo del pueblo serían las determinantes intermedias, ¿no? Muchas gracias. Vamos a tratar de sostenerlo y de explicarlo y comprenderlo un poquito más adelante, ¿no? Perdón. Entonces, esto apréndanselo, así como la definición de salud es importante, que siempre que alguien les pregunte qué es un determinante social de la salud, recuerden que son esas condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y subrayo, trabajan y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de vida cotidiana, ¿no? Es decir, John Lennon dijo en una canción, vida es aquello que se te pasa mientras te pones a hacer planes, ¿no? Y pues bueno, es interesante ver cómo se modifica la salud en este curso de vida. El siguiente año van a ver lo que es el curso de vida y nuevamente los determinantes en el curso de vida, ¿no? Entonces vemos que estos determinantes se van a entender o van a apuntar a rasgos específicos del contexto social, ¿no? Y vamos a retomarlo un poquito más adelante. A mí este tema me gusta porque, digo, amo lo que hago y amo y respeto mucho a mis compañeros del departamento, pero me gusta porque este tema vincula con la realidad del país que se vive o que viven los trabajadores de la salud, subrayando que ustedes van a egresar para formar parte de todos estos trabajadores de la salud, ¿no? Entonces, hay que entenderlo de una manera práctica. Yo digo que los determinantes hay que caminarlos. No se los podemos, ni la doctora ni yo, no se los podemos enseñar en un salón de clases, en una hora virtual. Hay que caminarlos, hay que entenderlos y hay que conocerlos, vivirlos en carne propia, ¿no? Para poder asimilarlos y saber cómo afectan la salud de las personas, ¿no? Entonces tenemos que una cosa es determinación, otra cosa es un condicionamiento. Ya cuando llegue en epidemiología clínica vamos a ver lo que es, en qué se diferencia un determinante de un factor de riesgo, qué es una característica de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a meter mucho en eso, solo sí recalcar que la determinación va más enfocada a aquellos factores macro que no podemos modificar. Es decir, nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, si yo nací en ese pueblo en Puerto de Palmas, a mitad de la Sierra Gorda en Guanajuato, es prácticamente imposible que yo deje de vivir en la Sierra Gorda, en el pueblo de Puerto de Palmas, en Guanajuato, ¿no? Y ahí, nuevamente, creo que con el cambio del programa todavía no vemos lo de migración y salud, pero bueno, se dan estos flujos migratorios, también habría que hablar de las características de estos, y determinan el comportamiento de las sociedades en consecuencia de la salud, ¿no? Entonces, estos determinantes van a influir en la salud individual, en nuestra salud de la familia, a través de interactuar en distintos niveles de organización. Insisto, nosotros estamos influidos por la manera en la que nuestra familia come, del tiempo en el que tenemos que trasladarnos a nuestro lugar de trabajo, a nuestra escuela, eh, qué tan seguro o no seguro es el lugar donde vivimos, que bueno, ahorita ya prácticamente ningún lugar es seguro, ¿no? Entonces, nuevamente, estos determinantes son sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o las poblaciones. No sé si ya lo habíamos platicado, pero hay que reiterar, ¿no? La enfermedad en las poblaciones no se distribuye al azar, ¿no? Como lo vimos en los modelos, en los distintos modelos del proceso salud-enfermedad, pues no es que yo haya tenido mala suerte o Dios quiso que me enfermara, no. Hay factores, ahorita los vamos a subrayar, hay factores que determinan el comportamiento de las enfermedades en las poblaciones, ¿no? Esto lo vamos a estar repitiendo, lo van a leer, o bueno, ya lo leyeron, el informe Lalonde de 1974, yo todavía no nacía, en donde, ay, ¿dónde está eso? Perdón, se me movió esta, donde Marc Lalonde, en ese entonces ministro de Salud de Canadá,
a Similar, que no era médico, y nos marca estas nuevas perspectivas de la salud para su pueblo que posteriormente pudimos generalizarlas, en donde nos dice el estilo de vida, el ambiente, la biología y los servicios de salud, esto que acabamos de platicar, ¿no? Los servicios de salud y ese derecho a la atención de la salud y derecho a protección de la salud que tenemos como individuos, que tanto influye en general en la salud de las poblaciones, ¿no? Poquito después, Diver, hablando de los determinantes de salud, y esto es, o sea, imagínense, llevamos 50 años y esto no se ha modificado prácticamente, a pesar de que los servicios de salud o la inversión en los servicios de salud es lo que menos impacto va a tener en la salud de las poblaciones, es en donde más se invierte. Y llevamos 50 años sin poder revertir esta tendencia. Desde que yo era estudiante hablábamos que es mejor prevenir las enfermedades que tratarlas y una medicina preventiva y muchos etcéteras, pero la realidad es que no ha habido una voluntad política que se atreva a modificar este status quo liderado por las farmacéuticas y todo ese negocio que gira alrededor de la salud, ¿no? Entonces, pues prácticamente esto no se ha modificado. En lugar de invertirle a desarrollar entornos saludables para mejorar a la larga estos estilos de vida, pues bueno, seguimos invirtiendo en servicios de salud, que no digo que no debamos de invertir, que no deban de existir, no, por supuesto que sí, pero en una menor medida y más enfocados a problemas que podrían derivar de la biología humana o de esos factores que no son modificables por el simple hecho de haber nacido así, ¿no? Cuestiones genéticas. En el texto hablamos de lo que es la epigenética y otras características de cómo se manifiestan o cómo se presentan las enfermedades. Nuevamente son las que crecen. eh, No recuerdo si fue con ustedes o si sí habíamos hablado de lo que era la causalidad, ¿no? En donde hablamos de estas arañas, de estas redes causales, en donde una gran cantidad de factores eh, colaboran, por así decirlo, se interrelacionan para que se dé la génesis del proceso salud-enfermedad, ¿no? ¿Cómo se da esta influencia para que se modifique o no el estado de salud de unas personas? Ya lo habíamos comentado, a distintos niveles, de manera directa o de manera indirecta. Ya hablarán también en segundo y en tercero sobre cómo medimos un factor de riesgo, cuándo es un factor protector y muchas otras cosas, ¿no? Ahorita queremos recalcar esta idea de que los determinantes tienen que interactuar e influyen en la vida y en la salud de las personas, ¿no? Entonces, ya aquí Lalonde nos explica cómo cada uno de de estas partes del campo de la salud que nos indica influyen en el estado de salud de las poblaciones y cómo los servicios de salud se llevan la mayoría de esfuerzos y los gastos sociales cuando realmente no tienen un impacto tan grande en la salud de las poblaciones, ¿no? Y lo vemos fácilmente, por más que tengamos excelentes cardiólogos y la mayor tecnología para poder hacer cardiología intervencionista, pues bueno, el punto es que la gente deje de estar obesa y deje de tener eventos cardiovasculares, ¿no? Por poner un ejemplo a muy grosso modo. Entonces, este sistema de salud es solamente una pequeñísima parte de lo que son los determinantes sociales. Y la atención y el cuidado de todos debe ser igual de importante, ¿no? Ahorita no sé ya cuántas semanas llevamos con contingencia ambiental en la Ciudad de México y todas las repercusiones que tiene eso en el desarrollo de distintas enfermedades, yendo desde las infecciones respiratorias agudas hasta enfermedades como el cáncer, ¿no? Como sabemos ya que a través de la epigenética, de la exposición de ciertos factores y ciertos determinantes, se facilita la expresión de ciertos genes que podrían a la larga expresar ciertos padecimientos en las poblaciones
y cómo mis estilos de vida se ven afectados. Si hay contingencia ambiental, puede ser contraproducente que yo salga a correr, que yo haga ejercicio, entonces pues estos días no corro, me quedo en mi casa haciendo ejercicio aquí encerrado, y muchas otras cuestiones, ¿no? Y volvemos a lo de la inseguridad y cómo impide que pueda desarrollar un estilo de vida saludable dependiendo de la comunidad o de la localidad donde me encuentre, ¿no? Después, unos cuantos años después, yo todavía estaba en la secundaria, Dahlgren y Whitehead desarrollan este modelo que personalmente a mí es uno de los que más, de los que más me gustan y más fácilmente comprensible, me parece, o que se comprende más fácilmente, en donde empezamos a ver cómo estas condiciones socioeconómicas, estas cuestiones culturales y medioambientales influyen o dominan, determinan la manera en la que las poblaciones viven y expresan las demás características, ¿no? Por eso, insistiendo en el nombre de determinantes, ¿no? Como aquí viendo lo del ambiente laboral, por ejemplo, lo del desempleo, ¿cómo nos va a impactar que las cámaras de este país, tanto diputados y senadores, posterguen la discusión de las 40 horas de trabajo semanales, ¿no? O cómo nos afecta a nosotros que cada vez la Facultad de Medicina esté aceptando más y más y más y más estudiantes sin tener la capacidad para atenderlos de la mejor manera a todos, ¿no? Cómo repercute en mi formación como médico que cada vez en las unidades de salud, ya sea hospitales, clínicas de salud, hay cada vez más estudiantes y hay cada vez menos oportunidad de poder hacer procedimientos y de aprender distintas cosas, ¿no? Entonces, estas condiciones realmente modifican la manera en la que nosotros nos estamos formando, hablando de educación, la disponibilidad de alimentos, nos expone a riesgos laborales, ¿no? También y bueno, y si no han escuchado hablar, pues googleen lo que es la ley Silla y qué impacto podría tener en la salud de las personas que realizan ciertas actividades que les, les obligaban a mantenerse de pie durante mucho tiempo. La disponibilidad de agua, ya también la OMS nuevamente llamó la atención sobre la crisis hídrica que va a atravesar el planeta en los próximos años. Seguramente la guerra con los Estados Unidos no va a ser por la droga, sino va a ser por el agua en el norte del país. Entonces es una cuestión bien complicada. Los servicios de atención a la salud con el avance del IMSS Bienestar y el desmantelamiento de todo un sistema de salud que mal que bien funcionaba y trataba de atender de la mejor manera a las personas. Esta sobrecarga de profesionales en las ciudades eh, y la falta que hacen en otros lugares del país, como por ejemplo Baja California, ¿no? Baja California tiene un déficit de médicos y de personal de la salud increíble, tanto así que hace algunos años había oncólogos que pues todas las instituciones le pagaban un salario para que diera consulta a pues todas las personas que se requería allá, ¿no? Entonces, moraleja, si se quieren ir a Baja California a vivir, van a tener un campo fértil para ejercer la profesión. Y la vivienda, tenemos vivienda propia, no tenemos vivienda propia, las rentas excesivas en ciertas zonas de la Ciudad de México, o sea, una cantidad de situaciones que debemos estar conscientes cómo van a afectar la salud de las poblaciones. Luego vienen las redes sociales y comunitarias y finalmente los estilos de vida de las personas. Los estilos de vida vamos a dejarlo como las decisiones que tomamos nosotros mismos sobre nuestra salud, ¿no? Si yo decido hacer ejercicio, si yo decido comer sanamente o si yo decido ser un sedentario de primera tragando papitas y refresco todo el día, ¿no? Así lo podríamos decir. Hay otros muchos modelos, los cuales no vamos a agotar y no vamos a abundar sobre ellos. Vienen una parte
viene en su lectura de este tema, entonces los voy a remitir a ellos, ¿no? La Comisión de los Determinantes Sociales de la OMS en 2008 publicó este informe, cuyo principal autor o uno de sus principales, perdón, impulsores fue el doctor Marmot, en donde otra vez sabemos y hablamos que se evidencia la vulnerabilidad y las consecuencias de acuerdo a estos diferentes determinantes sociales, la carencia de los recursos, el principio de la atención primaria de la salud y mil cosas, ¿no? Pero pues bueno, seguimos estando igual, ¿no? Y ahorita vamos a terminar de platicar de ello. Y no, insisto, no voy a abundar mucho en esto, está en su lectura, pero sí quiero señalar algunos aspectos importantes, como nuevamente ya lo habíamos platicado también un poco sobre la desigualdad y la inequidad en salud, ¿no? Que se viven derivado de estos factores socioeconómicos. Entonces, si creemos que votar o no votar por alguien no va a influir en nuestra salud, estamos por completo equivocados. La salud es un bien político, lo estamos viendo en este sexenio. La salud es un bien político, o sea, no importa que los niños estén muriendo por cáncer o que no haya insulina en las unidades médicas del país. O sea, lo que importa es que se peleen entre ellos, los que eran corruptos y tenían negocios con las farmacéuticas y los ineptos que no saben ni cómo comprar un medicamento, ¿no? Entonces, sí afecta y afecta mucho y ese es un claro ejemplo de lo que es un determinante social, ¿no? También no sé si vieron que un gobernador de Veracruz le aplicaba soluciones estériles a los niños con cáncer en lugar de quimioterapia y, y, y se robaban el dinero, ¿no? Junto con el proveedor de estas supuestas quimioterapias. Es algo así de IA, ¿no? Dicen quién gana, si la IA o México. Pues bueno, tenemos mucho para preocuparnos y tratar de resolverlo como personal de salud que nos estamos formando para ello. Entonces, como ya lo había dicho, perdón, no recuerdo quién lo comentó, Nicolai. sobre Nicolai, gracias, doctor. Los determinantes estructurales y los determinantes intermedios, ¿no? Entonces, este contexto socioeconómico y político es ese contexto estructural, la violencia en nuestras calles, la priorización del gasto, el desperdicio del bien común a través del presupuesto, son cuestiones que van a determinar nuestra salud, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez tengo o no acceso a una vida saludable, tengo o no acceso a atención de la salud. Y los intermedios son estas condiciones cada vez más cercanas de nosotros a nuestra vida diaria, ¿no? ¿Qué tanto voy a rendir yo en el trabajo si tengo que desplazarme 2 horas para llegar a él? ¿O qué tanto voy a rendir si puedo desayunar en mi casa y me traslado 15, 20 minutos, media hora, llego a mi trabajo, trabajo 8 horas, no tengo que irme a otro trabajo y puedo irme a mi casa a tener una vida? O bien muchos de nosotros, ya lo van a ver cuando empiecen ciclos clínicos, muchos de nosotros tenemos 2 o más actividades laborales porque, bueno, con un salario difícilmente alcanza para cubrir algunos gastos que hay en esta vida, ¿no? Entonces, podríamos o deberíamos identificarlos y diferenciarlos a través de esta manera, ¿no? Lo que son los determinantes estructurales y lo que son los determinantes intermedios. Entonces, eh, los estructurales son aquellos que refuerzan la estratificación en la sociedad y que definen la posición socioeconómica individual. No, ya cuando la doctora nos platicó sobre el sistema de salud, hablábamos de lo que es la seguridad social y habría que diferenciarla de la atención de la salud. Principal problema, sí han escuchado sobre la credencialización para la universalización del sistema de salud, ¿no? ¿Sí han escuchado? ¿Quién me platica un poquito de eso?
jóvenes, No, sí, niños y bueno, yo niñas, no lo he ¿no? escuchado. ¿No han Yo no lo escuchado? he escuchado. No, No. yo tampoco escucho. Yo tampoco lo he escuchado. Bueno, para ustedes como personal médico en formación, es súper importante que investiguen y lean sobre la supuesta unificación del Sistema Nacional de Salud. Entonces, se supone que en este año va a empezar una credencialización que te va a servir para identificarte en cualquier unidad de salud para que te brinden atención, independientemente si eres derechohabiente o no. ¿Qué riesgos creen que implique o qué problemas creen que implique el decir, vete a atender donde tú quieras? De los lugares, bueno, donde se presta el servicio de salud, se van a quedar saturados de tanta gente que quiere ser atendido, pero, ajá, te va a sobrellenar, o sea, va a haber mucha gente. La saturación de los servicios, muy bien. Leslie, por favor. También puede ser las faltas de recursos, ¿no? Porque entre más recursos exija la gente, algunos van a ir doble o así, entonces van a ir gastando recursos y van a ser tantas personas que los que sí necesitan o que les urge, pues ya no van a tener medicamentos o material para cirugías o cosas así. Si de por sí no hay, ¿no? Entonces, todavía más. Ok, entonces tenemos la saturación de los servicios y la falta de recursos. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Adelante, Saúl. Pues igual como esa distribución desigual, porque no sé, todos se van a querer atender, por decir, en la raza, pero nadie en un consultorio, en un centro de salud, por decir. Muchas gracias, Saúl. Vamos a quedarnos con estas tres ideas, ¿no? Entonces, hablamos de que va a haber una saturación, porque por supuesto, si yo sé que en el IMSS hay más recursos o lo consideramos que como que es la institución menos mala para dar servicios de salud pública en nuestro país, o bueno, servicios de salud públicos en nuestro país, toda la gente se va a querer ir al IMSS, pero nuestras autoridades están olvidando una cosa, ¿no? Que también ya lo habíamos visto en el sistema de salud. ¿Cómo se financia el IMSS? ¿De dónde saca dinero el IMSS? ¿Se acuerdan? Lo comentó la doctora en la clase antepasada, si mal no recuerdo. ¿De los impuestos? Una parte de los impuestos, ajá, ¿de dónde más? También El salario del del, empleado y del ajá, empleador y de los Impuestos, impuestos. la aportación del trabajador y la aportación del empleador. Es decir, el servicio que otorga el IMSS no es tan malo porque tiene más recursos y más dinero que vienen de las aportaciones de los empleadores. Aportaciones que no tienen ni la Secretaría de Salud, ahora IMSS Bienestar, y no tiene el ISSSTE. Es decir, como bien lo señalaron, es una cuestión de dinero. El IMSS funciona de esa manera y puede tener esas características porque tiene ese dinero para hacerlo. Entonces, está muy bien, está muy padre que digan, sí, vamos a tener un servicio universal de salud, pero entonces nos veríamos obligados a desvincularlo de lo que es la seguridad social, ¿no? Que bueno, espero que les haya quedado claro. Si no, pues bueno, espero que levanten las manos y tratamos de aclararlo. Entonces hay que desvincular lo que es la seguridad social de la atención a la salud. Y una vez logrando eso, sí podríamos proceder a lo que es la universalización de los servicios de salud. Pero entonces, ¿cómo queremos universalizar un servicio, mantener estándares de calidad de atención en todas las unidades cuando no para todas tenemos el mismo recurso? Cuando no los profesionales de la salud ganan lo mismo, porque es mucha la diferencia de lo que gana una persona en el IMSS régimen ordinario a lo que gana una persona en el IMSS bienestar, ¿no? En las secretarías de salud de los estados. No son las mismas prestaciones. Y bueno, es algo que falta de resolver y que no se puede resolver únicamente con decir atiéndete donde quieras, ¿no? Es un problema demasiado complejo que no puede recibir una solución simplista, pero bueno, votos, ¿no? Lo que buscan es votos, no universalizar el servicio de salud, lo que buscan
es votos, ¿no? Y no son capaces de ver a largo plazo el impacto que va a tener en la salud de las poblaciones. Pero bueno, entonces los determinantes intermedios derivan, por supuesto, se agravan, se aminoran de acuerdo a estos determinantes estructurales y son todos los que pueden ver en la pantalla, ¿no? Señalando particularmente lo que a nosotros como personal de salud principalmente nos atañe, el sistema de salud, ¿no? Ya hablamos de lo que es la accesibilidad, ya conocen o están familiarizados un poco con lo que es la organización de los servicios de salud y cómo se da su utilización. Entonces, ustedes tienen que prepararse para incorporarse a un mercado laboral sumamente competido, sumamente difícil y exageradamente desigual, ¿no? Entonces, tienen que prepararse mejor. La medicina que ustedes están estudiando no es la misma medicina que yo estudié en el siglo pasado. Es muy distinta en términos tecnológicos, en términos de número de profesionales, en términos de ciertas capacidades y competencias que como profesionales deberían o deberíamos tener, ¿no? El conocimiento tecnológico y en computación que ustedes requieren no fue la misma exigencia que yo tuve, ¿no? Entonces, eso hace que la medicina que ustedes van a ejercer sea muchísimo más difícil y complicada que la que yo empecé ejerciendo, ¿no? Y tienen que prepararse para ello y pues por eso estamos aquí, tratar de sacar lo mejor que podamos de estas clases y que se dé un verdadero eh, intercambio, ¿no? Yo tenía un profesor que decía que cuando un paciente entra al consultorio, tú nada más de verlo caminar, de ver su facies, qué características tiene, si está cojeando o no cojeando, viene con bastón o viene con bastón, se viene agarrando el brazo, se viene agarrando el abdomen, se viene agarrando el cuello. Si tú nada más con ver entrar a un paciente caminando a tu consultorio, ya puedes hacerte una idea del posible diagnóstico, ¿no? Y esto lo traigo a colación por estos determinantes intermedios de todo lo que podemos reflejar de estos mismos a través del interrogatorio. Insisto, están muy chiquitos, pero bueno, van a tener que familiarizarse a lo largo de estos 6 años y medio de la carrera con todas estas cuestiones de lo que es ese contexto psicosocial, todas las redes de creencias que puede tener una persona o una familia, qué tantos vínculos tiene. Por ejemplo, hay una gran cantidad, una enorme cantidad de adultos mayores que viven en el abandono, ¿no? Que son abandonados por su familia, que no reciben los cuidados para tener una vejez y una muerte digna. Hemos visto que hay un montón de personas que dicen, yo no tengo que cuidarme, ¿no? Es el Estado quien tiene que proveerme servicios de salud, yo no me tengo que cuidar. Y por supuesto, pues todos esos factores genéticos que traemos, lo vimos por COVID, ¿no? En COVID, no sé si han leído ese artículo en donde señala que, bueno, todavía no llevan fisio, pero hay unos receptores, los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina, que se vincularon mucho a la gravedad por COVID-19 y también se identificó un gen que no recuerdo, doctora, no sé si usted se acuerda, que si la memoria no me falla, que codificaban para cierta interleucina, si no me acuerdo era para la interleucina 6, que favorecían o que se consideraron como factores de riesgo para la gravedad por COVID-19, ¿no? Entonces, es un montón de cosas las que ustedes tienen que estudiar y tienen que saber para poder ejercer una medicina en un mundo tan complicado como el que les está tocando vivir. Y aún así, conscientemente decidieron irse a la Facultad de Medicina. Bueno, allá ustedes. Eh, tenemos este modelo del equipo de la OMS. Vamos a quedarnos con este ya casi para terminar. Sí, si mal no recuerdo, era el cromosoma 21 también, doctora. No lo recuerdo ahorita, ya hace un rato que leí ese artículo, pero nos habla de estas condiciones de la epigenética como
para enfrentar una infección nueva, una enfermedad emergente, el material genético que traigamos cargando es importante, ¿no? Así es que antes de que decidan tener hijos con alguien, si es que deciden tener hijos o hijas, bueno, descendencia, háganle su historia clínica completa, ¿no? Eso me decía mi profesor de semiología. Antes de decidir algo con alguien, háganle su historia clínica completa para saber en qué se están metiendo, ¿no? Perdón. Entonces, los determinantes sectorales, estas desigualdades en salud, vamos a dejarlas en estas políticas macroeconómicas, en las actividades laborales, en las políticas públicas. ¿Qué tanto está viendo el Estado como ente que debe garantizar los derechos de las personas? ¿Qué tanto está viendo por este bienestar y por el cuidado de la salud? ¿Qué tanto nos afectan esas culturas, esa cultura y los valores que traemos desde nuestra familia para poder tener este cuidado de la salud, ¿no? Entonces, ¿cómo se modifican todos estos factores del contexto socioeconómico y político a través de los ejes de la desigualdad, ¿no? Ya por el simple hecho de no estudiar en el TEC de Monterrey o en Anáhuac, tenemos un riesgo mayor de enfermar y morir que las personas que sí pueden estudiar ahí, ¿no? O sea, ya. Las mujeres tienen un mayor riesgo por el simple hecho de ser mujeres, de exponerse a ciertas cosas, por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Lo cual nos habla de estas desigualdades tan importantes que tenemos que abordar y manejar como trabajadores de la salud, ¿no? No es increíble que a estas alturas del siglo XXI, ya más de un cuarto del siglo XXI, siga importando nuestra etnia, nuestro color de piel, nuestra edad o de dónde venimos para que se nos trate de una u otra manera. Y después tenemos estos determinantes intermedios, que ya los hemos visto, ya los hemos platicado, que van a llegar o van a derivar en estas desigualdades en salud. Es lo mismo, presentado de otra manera en este marco conceptual de la OEP o de la OPS. Insisto, no eh, eh, todos los esquemas son muy similares. Vamos a quedarnos con esta que yo le denomino versión simplificada, en donde vemos que este contexto económico y político, nuestra posición social y económica, como los determinantes estructurales, van a influir sobre estos determinantes intermedios y van a modificar la distribución de la salud y la enfermedad en las poblaciones. Un ejemplo muy sencillo es, si yo quiero llevar una alimentación saludable, pero ¿qué tal si en el lugar donde yo vivo no hay accesibilidad o simple y sencillamente no se comercian los elementos para que yo pueda tener una alimentación saludable? O estos, como son escasos, son exageradamente caros. O igual, yo quiero salir a hacer ejercicio, yo quiero salir a correr, pero hay contingencia ambiental, o me expongo a que me levanten, a que me roben, a que me maten. Entonces es bien complicado hablar de esto y no es algo que podamos resolver desde nuestra posición como profesionales de la salud. Es algo que tenemos que abordar y tratar de resolver desde un punto de vista poblacional, de comunidad, a través de la organización social, ¿no? De ahí la importancia de esta promoción de la salud, de esta salud pública que deberíamos estar promoviendo y ejerciendo en nuestras comunidades, ¿no? Nuevamente, este símil con el modelo de la LONDE. Y ya para terminar, solo quiero señalar lo que es esta desigualdad en salud y que ustedes se queden con esa idea, no jóvenes, no nos enfermamos de la misma manera, no vivimos la enfermedad de la misma manera y no recuperamos cierto nivel de salud de la misma manera. ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Quiénes son nuestros padres? ¿En dónde vivimos? ¿En dónde estudiamos? Determina la manera en la que vivimos ese proceso de salud-enfermedad. Nuestro grupo cultural, nuestro acceso a ciertas cosas, nuestro acceso o no a ciertas cosas, hace que se varíe y que exista esa desigualdad en cómo vivimos este proceso, ¿no? Entonces,
esto nos lleva a hablar de esta inequidad sanitaria. Vuelvo al punto, ¿no? O sea, vas a tener tratamiento para el cáncer si tienes dinero para pagarlo. Si no tienes dinero para pagarlo, el Estado no es capaz de proveértelo, entonces existe una injusticia en salud, existe una inequidad sanitaria que va a hacer que las personas mueran por algo que podrían tener su tratamiento, ¿no? Y así muchos ejemplos. Otra vez lo de la insulina, ¿no? ¿Cómo es posible que no haya insulinas en nuestras unidades de salud? Pero sí saben por qué insulina, ¿no? Más o menos, ¿sí? O no? Yo sé que están muy chiquitos, están en primero todavía. ¿Saben por qué la insulina? ¿No? Para ¿Sí saben pacientes lo que es la diabéticos, ¿no? insulina? ¿Mandé? Para los pacientes diabéticos, ¿no? ¿Es su control? Para los pacientes diabéticos es el tratamiento. Entonces, si no tienes tratamiento para las personas que viven con diabetes mellitus, vas a tener personas que se van a complicar por no llevar ese tratamiento y es ese círculo vicioso de la atención de la salud, ¿no? Cosas que podríamos evitarse siendo más justos y razonables, no siendo razonables en el gasto y cómo compramos y distribuimos los insumos sanitarios. Entonces, si queremos garantizar y exigir nuestros derechos, hay que fijarnos y participar socialmente para que podamos tenerlos a ellos, ¿no? Me gustaría terminar ya para no robar más tiempo y que la doctora nos pudiera brindar una conclusión de esta breve revisión sobre de los determinantes sociales. Habrá que vincularlos, ya no nos dio tiempo de hacer el ejercicio, pero bueno, les sugiero jóvenes que vean lo que son o se familiaricen con los objetivos de desarrollo sostenible, porque pues no cumplimos con los objetivos de desarrollo del milenio y les cambiamos el nombre y tratamos de insistir, pero ¿dónde encontramos en cada uno de estos objetivos de desarrollo una vinculación con lo que son estos determinantes estructurales, estos determinantes intermedios que afectan a la salud de las poblaciones y que nos afectan a nosotros como profesionales de la salud? Igual, el comercial, si tienen oportunidad y les importa conocer más de este tema, hay un observatorio nacional de inequidades en salud, que bueno, nada más conozco que emitieron un informe sobre inequidades en salud porque fue tan agua pasa por mi casa, fue tan obvio que pues bueno, ya el mismo gobierno impidió que se siguieran sacando más informes, aunque la verdad no sé si sacaron un segundo, pero está disponible este, les sugiero que lo vean, ¿no? Porque son las mujeres las que se siguen muriendo, las mujeres embarazadas en las zonas más alejadas del país, las mujeres indígenas, las mujeres en situación de pobreza por tener un embarazo, ¿no? Es uno de los datos más crudos que nos da este informe y que, insisto, como profesionales de la salud deben estar empapados y conocer al respecto. Y pues bueno, eso es lo que yo quería platicarles. Omitimos algunos ejemplos y una plática al respecto, particularmente de esto de las desigualdades, para hacer patentes y evidentes eh, cómo influyen los determinantes sociales de la salud en el proceso salud-enfermedad y cómo se vive en distintos lugares y grupos poblacionales. Pero pues bueno, ya el viernes en la clase abundarán un poquito más sobre esto. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario al respecto. Eso era lo que yo tenía que compartirles por el día de hoy. No, Bueno, Por ti ninguna todo duda. bien. yo Todo tengo bien. una pregunta. Sí, ya él. Es que me llamó la atención de epigenética. ¿Cómo la epigenética hace que enfrentemos las enfermedades diferentes? Porque, bueno, había leído un poco del tema en la prepa y me llamó mucho la atención, pero no terminé de comprender cómo afecta diferente a cada persona la epigenética. Bueno, hace que se lleve diferente la enfermedad. No, yo creo, me atrevo, bueno, gracias, primero gracias por tu pregunta. Yo me atrevería a decir, pues que todavía te falta bagaje, ¿no? O sea, todavía te falta
llevar fisiopatología, bueno, fisiología en segundo, tienes que llevar fisiopatología para entender cómo se dan esta parte de los procesos fisiopatológicos que conllevan a la expresión clínica de la enfermedad, ¿no? Entonces, uno, date tiempo y vas a ver que cuando estés un poquito más avanzado en la carrera vas a entender muchas cosas de la epigenética, pero podemos decir, si tú tienes, bueno, también van a llevar genética en tercero, genética clínica, entonces ahí van a hablar un poquito más de estos temas, podríamos decirlo a muy grandes rasgos. Si todos nosotros tenemos un gen que podría exponernos a desarrollar cualquier enfermedad, vamos a decir cáncer, esta expresión de este gen puede estar favorecida y puede darse en mayor frecuencia si estoy expuesto o vivo bajo ciertas circunstancias que hacen que este gen se exprese, ¿no? Por supuesto, es un proceso más complejo, pero en eso, digamos, en una versión simplista, eso es lo que ve la epigenética, ¿no? Cómo se da esta expresión de los genes o cómo pueden reprimirse otros genes si adopto estilos de vida saludables o vivo en determinado lugar o bajo ciertas características, ¿no? Entonces, cómo se expresan o no estos genes dependiendo del ambiente y de los estilos de vida que yo pueda tener. Pero con calma, vas a ver que para tercero esto te va a quedar muchísimo más claro. Gracias. Bueno, este es un tema muy importante, les digo, porque muchas veces nosotros no entendemos por qué un paciente tiene determinados estilos de vida, determinados hábitos, toma determinadas decisiones. Incluso no entendemos ni siquiera por qué nosotros las tomamos. Pero esto es lo que nos está explicando el doctor. Hay un montón de situaciones fuera de nuestro control que nos van a empujar a hacer lo que hacemos, ¿no? Y esto, a ver, Leslie, sí, dime. Podría ser que a las personas, o sea, cada persona es diferente, ¿no? O sea, cada persona tiene un conjunto de, de casos en los que, por ejemplo, genética, dinero, en qué país vive, en qué época vive. O sea, son tantas cosas que van cambiando conforme va pasando el tiempo y se va aumentando más cosas. Entonces, yo diría que tal vez podría ser eso, o sea, como una red, como un conjunto de personas totalmente diferentes que a la vez tienen coincidencias. Doctora, Sí, no sé si me sí, permite un doctor. comentario. No sé si han Sí, visto, esto claro. es algo bien trillado que hacen las series gringas, ¿no? Eh, los héroes y los villanos, todos fueron golpeados por sus papás, ¿no? Todos tuvieron una infancia súper difícil, pero hay algunos que deciden ser policías y hay otros que deciden ser criminales, ¿no? Y lo romantizan, pero la realidad es que, por ejemplo, si a pesar de que una persona viva maltrato dentro de su hogar, tiene otros nichos, como por ejemplo la escuela, en el cual le puede favorecer para cambiar esos estilos de vida o conocer otro tipo de vida distinto al que tiene en su familia, puede optar por otro camino, ¿no? De hecho, en psicología se maneja mucho la influencia de los padres sobre los hijos, empieza a mermar a partir de los 7, 8 años y las influencias que reciben las personas o que recibimos las personas en otros ámbitos, particularmente en la escuela, empiezan a ser más importantes, ¿no? Y eso se ve hasta en la música que escuchamos, ¿no? Durante la primera etapa de nuestra vida escuchamos la música que escuchan nuestros padres, pero a partir de nuestra adolescencia empezamos a definir esas características propias, ¿no? Y es parte de este determinante, en qué círculo social voy a decidir ejercerme y adoptar esas características que mi abuelita decía, quien con lobos anda, a aullar se enseña, ¿no? Este refrán que a su generación ya no se les enseñan tanto, pero pues dependiendo de con quién haga, es lo que yo voy a hacer, ¿no? Gracias, doctor.
Sí, y además esto de las determinantes sociales no nada más afecta individualmente, sino esto también se puede ver socialmente. Es algo que yo, por ejemplo, les comento mucho, ¿no? ¿Quiénes se mueren más de sarampión? O sea, los indígenas. Y no pasa eso porque sí, o sea, tiene un claro factor social que pesa. O sea, esos grupos indígenas no tienen acceso a los servicios de salud, esos grupos indígenas están acostumbrados a no acudir, a aguantarse las molestias. ¿Por qué los hombres se morían más de COVID que las mujeres? ¿Por qué las embarazadas en México se morían más de COVID que en cualquier otra parte del mundo? Porque eso no pasaba en ninguna parte del mundo más que en México. Entonces, ese tipo de situaciones no son al azar, como dijo el doctor. O sea, la causalidad no es porque alguien quiso, porque Dios nos castigó, porque pasó la mosca, porque perdí el volado. No. Son muchas situaciones que nos determinan y otras que nos condicionan a responder como respondemos. Y eso es lo que tienen que quedarse bien claro ustedes de las determinantes sociales. Y es algo que se puede estudiar y se puede ver, por eso el doctor enseñaba este informe de las determinantes sociales, pero también es importante, sí, no se publicó otro, sí se hizo, pero no se publicó. ¿Por qué? Porque pues tampoco querían, o sea, porque es tirarle a las políticas sobre todo, ¿no? Porque las determinantes sociales, ¿cómo se cambian las determinantes sociales? Con acciones macro, ¿no? Y esas principalmente son las políticas. Por eso el doctor les decía, votar por X, Y partido sí importa y sí pesa y sí impacta. Y no nada más en salud, en todo, porque todo al final tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, eso es importante, ya son las 3. Entonces, nos vamos a ver el viernes. Ojalá el doctor pueda acompañarnos para conocernos antes de ir a la práctica, porque acuérdense que el 30 es su práctica. La práctica quedó de 10 a 1, ¿sale? Entonces, vamos a vernos el viernes. Cuídense mucho y si tienen dudas, ahí nos las preguntan. Gracias, Gracias. doctora. Gracias. Gracias.